Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Les agradezco que nos acompañen hoy día y vamos a ver el tema de el pecado. Les ruego que hagamos una oración antes de iniciar el estudio. Bendito Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que podemos acercarnos a ti con plena confianza. Has perdonado tú toda iniquidad, todo pecado, y nos has dado la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, porque podemos acercarnos a ti de una manera alegre, de una manera libre, dándote gloria, honra y alabanza por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gracia. Muchas gracias, Señor Dios. Te rogamos que este estudio glorifique tu nombre, te bendiga. Y además de esto, que podamos compartir a otros tu bendición, tu palabra de vida eterna. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hablando del tema del pecado, podemos decir que el apóstol Juan escribió en su primera epístola lo siguiente. Como definición de pecado tenemos que todo el que peca viola la ley de Dios. Corrompe, rompe, quebranta la ley de Dios. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios, dice el apóstol Juan. Todo lo que el hombre piense o haga o desee o que diga en contra de la voluntad explícita de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, es pecado. Pablo escribe a los judíos que están en Roma y les dice que ellos son bienaventurados por tener la ley. Y además dice lo siguiente: tú sabes, le dice al judío, lo que a él, a Dios, le agrada, y sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Son bienaventurados, son muy felices porque desde 1500 años antes de que Pablo escribiera esta carta, los judíos tenían la ley escrita en tablas de piedra y después en papel, pergamino. Sin embargo, no es suficiente saber, conocer la ley de Dios, hay que obedecerla. Y ahí es donde estaban fallando los judíos. Pablo también habla acerca de los hombres que no tienen la ley escrita. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a ver cómo lo dice así en Romanos. Ellos, los que no son judíos, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón y su propia conciencia y sus propios pensamientos o bien los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Así, bueno, pues, en todo tiempo y en todo lugar, la gente en sus corazones saben lo que corresponde hacer. Y si tienen la palabra de Dios, que es explícita, qué mejor. A veces nos podemos poner a pensar qué pasa con la gente que no ha recibido el Evangelio, que vive en regiones lejanas a las sociedades, a las culturas modernas. O bien, ¿qué pasó con aquellos hombres que vivían en América antes de Colón? En los incas, mexicas, mayas. Bueno, déjame decirte que ellos tenían en sus corazones la ley de Dios escrita y que ellos, a través de su conciencia, sabían lo que estaba bien o estaba mal. Desafortunadamente, ya sea la ley escrita o la ley en el corazón, no permite que la persona llegue a conocer a Dios de una manera plena porque somos pecadores. Dice Pablo que la ley fue dada para que nosotros sepamos que somos pecadores y por lo tanto merecemos castigo eterno lejos de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Bendito es Dios. Por eso es que vino el Señor Jesús, para cumplir toda la ley,
porque nadie lo pudo haber hecho. Él sí. Y al cumplir toda la ley, Él muere en la cruz del Calvario llevando todos nuestros pecados y ahora nos da toda su justicia. Bendito es Dios. Otra forma de decir qué es pecado, definir pecado, es con un gráfico, con una figura. Vamos a ver en esta figura que el arquero, al tirar la flecha en el centro de la diana, está cayendo en el centro, en el blanco. Y fuera de esto, si cae en el área roja o azul, está errando al blanco. Eso es lo que significa pecado. En el griego original era errar al blanco, fallar. Y entonces podemos decir que, de una manera gráfica, pecado es cuando no le atinamos al centro. Bueno, vamos a ver también que la ley moral de Dios nos obliga a pensar, a hablar, a actuar y a sentir de una manera de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de cuando nosotros pecamos. Hablando acerca de los pensamientos, Dios dice lo siguiente: desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. El hombre, desde niño, piensa en el pecado, aún conociendo la ley de Dios. Vamos a ver ahora cuando el Señor Jesucristo habla acerca de palabras. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Las palabras de pecado, las palabras de robo, de lujuria, de iniquidad en general. Y vemos también nosotros que además de pensamientos y palabras, también hay hechos. El Señor Dios, en el Decálogo, dice claramente: no robes. Entonces también los hechos delictivos, los hechos contrarios a la ley de Dios, es pecado. Pero también va más allá. En el mismo Decálogo Dios habla acerca de las actitudes. No codicies nada que sea de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Finalmente, hay cosas que tú y yo sabemos que debemos de hacer, y si las omitimos, entonces también pecamos. Santiago dice lo siguiente: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Así, bueno, pues nosotros podemos entender ya un poco más qué es pecado. El pecado va siempre en contra de la santidad de Dios. Y esto es algo tremendo porque Dios, siendo santo, no puede tener contacto ni con el pecado ni con el pecador. Por ello Dios, en su gran misericordia, planeó que su Hijo Jesucristo viniese a esta tierra a vivir una vida perfecta como lo fue y a morir en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ya relacionarnos con Dios. De otra forma, sería imposible. Vamos a ver ahora sobre el origen del pecado. Dios creó a dos criaturas inteligentes, con voluntad propia, a los ángeles y al ser humano. Y lamentablemente, ambos cayeron en pecado. Por lo pronto vamos a hablar del hombre. Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo puso en un huerto que Dios plantó, lleno de muchos árboles, de muchas comodidades, de muchas alegrías, bienaventuranzas, bendiciones. Y Dios fue explícito con el hombre, diciéndole lo siguiente: el origen del pecado es así, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, de todo árbol del huerto, a excepción, menos de uno, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le advirtió: si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí Dios está dando un solo mandamiento, una sola orden.
no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto. Puedes comer de todo. Todo es para ti. Todo este universo, dice Dios, yo lo he creado para ti. Toda esta tierra la pongo en tus manos. Tú eres el administrador. Tú vas a disfrutar de una vida eterna. Tú vas a disfrutar de una relación conmigo para siempre. Tú y yo somos amigos. Tú y yo somos padre e hijo. Sin embargo, Adán hizo poca cosa. Prácticamente negó todas esas bendiciones para hacer su voluntad, una voluntad perniciosa, una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué pasa cuando Satanás entra en la serpiente y engaña a la mujer. Cuando se acerca, la mujer dice, Dios dijo, no comerás de ese fruto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? No morirán, respondió la serpiente. No van a morir. Es más, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces nosotros vemos aquí que la serpiente está diciéndole varias cosas a Eva. Uno, está contradiciendo la verdad de Dios. Entonces, le está diciendo a Eva que Dios es mentiroso, porque su verdad, su palabra, según la serpiente, es una mentira. Número uno, le está diciendo que Dios no es bueno, porque si fuera bueno, Dios le permitiría comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios es malo porque no le permite comer de ese fruto. Número 3, le está indicando la serpiente a la mujer que ellos pueden ser más que lo que son, como dioses. Dejarían de ser criaturas y se convertirían en un Dios. Entonces, vemos aquí que lamentablemente el hombre y la mujer escucharon la voz del diablo y no quisieron escuchar la verdad. Y hay que recordar que Dios es veraz. Dios es la verdad misma. Y trajo las consecuencias del pecado y posteriormente la muerte. Vamos a ver cómo está aquí en la Biblia lo siguiente. En Ezequiel 28, 13, 14 nos habla acerca de Satanás. Primero, Satanás era un ángel de luz, un ángel santo, un ángel que servía a Dios. Y Dios lo creó de una manera estupenda, maravillosa, única. Dios quiso crear a este ángel de una manera especial. Y vamos a ver qué pasa. Estabas, dice, en el Edén, el jardín de Dios, dice el profeta. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Satanás, que antes había sido el ángel de luz, fue creado, criatura. Sigamos leyendo. Yo te ordené, dice Dios, y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. El día que Dios creó al ángel de luz fue un día en que se tocaron tamboriles, en que se tocaron las flautas, en que se le vistió de muchas piedras preciosas, en que era bello
y que además estaba cerca de Dios, sirviendo a Dios. Sin embargo, Satanás optó por rebelarse. ¿Cómo fue esto? Isaías nos lo dice. Pues te decías a ti mismo, pensabas dentro de ti, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Aquí las estrellas son los ángeles de Dios. ¿Y qué más? Voy a presidir, voy a ser el presidente en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Se dan cuenta? Las mismas palabras que la serpiente le dijo a Eva, seréis como dioses, serás como Dios. Las mismas palabras, el ángel de luz pensó, seré como el Altísimo. El orgullo. ¿Y qué pasó? Cayó. Se convirtió en el adversario, en el diablo, el enemigo de Dios, en el acusador de los hombres. Así, vemos que hubo pecado allá en el cielo y Satanás en la tierra habló al corazón del hombre y la mujer, incitándolos a rebelarse contra Dios. Y ya conocemos que la historia nos dice, ha habido desastre tras desastre por la maldad que ha entrado a este universo. Vamos a ver cómo Pablo nos dice lo siguiente. Heredamos la culpa. En Romanos 5:12 dice así, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Pero no solamente el pecado. El pecado de Adán introdujo también la muerte. Así que cuando Adán pecó, entró el pecado y entró la muerte. De modo que la muerte se extendió a toda la raza humana, porque todos pecaron. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Dios hizo un plan perfecto de salvación. Dios sabía que iba a pecar el ángel de luz. Dios sabía que iba a pecar Adán y Eva. No lo agarraron desprevenido. Dios tenía planeado esta bendición para la humanidad de esta manera. Vamos a ver como dice en Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Antes de que tú y yo naciéramos, Cristo estaba muriendo por ti y por mí. Dios sabía que íbamos a nacer y íbamos a ser pecadores. Traemos la culpa de Adán en nuestra naturaleza y querramos o no, vamos a pecar. Pero Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna. Leamos otra vez. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Bendito Dios. Es así que nosotros tenemos la bendición de Dios de tomar la justicia de Cristo que nos es regalada y dar a Él nuestros pecados para que de esa forma podamos tener una relación correcta con Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia? En Romanos 5:19 lo siguiente, por uno solo que desobedeció a Dios, otra vez, hablando de Adán, muchos pasaron a ser pecadores. Pero lo maravilloso es que por uno solo que obedeció a Dios, Jesucristo, muchos
serán declarados justos. Tú y yo. Gracias a Dios. Y Dios quiere que no solamente seamos tú y yo, sino toda la humanidad. Vamos a ver qué dice aquí en la siguiente cita. Ezequiel 33:11 dice así: dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. A Dios no le agrada la muerte de los malos. ¿Qué es lo que Dios desea? Solo quiero que se aparten de su conducta perversa. ¿Para qué? Para que vivan. Arrepiéntanse. Dios dice, arrepiéntanse. ¿Por qué van a morir? Apártense de su maldad. ¿Por qué habrían de morir? Dios desea que toda la humanidad se arrepienta, porque Jesucristo murió por toda la humanidad, no por unos cuantos. Lamentablemente, hay gente que no quiere arrepentirse, porque disfruta del pecado. Ciertamente, el arrepentirse es dejar a un lado toda iniquidad, toda actitud, toda palabra, todo hecho que sabemos que es contrario a la ley de Dios. Y tenemos que acercarnos a Dios en obediencia y vivir de una manera santa como corresponde a un hijo de Dios. El ser cristiano es valiente, es ser valiente, no es para cualquiera. Así que tú y yo somos invitados a vivir cada día para Dios, luchando. Es difícil, pero lo podemos lograr porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el perdón de Dios. Y tenemos la santa palabra de Dios que nos guía día a día. Te invito a que tú y yo hagamos un esfuerzo de todos los días de obedecer a nuestro bendito Dios. Espero que este mensaje te sea de bendición. Hagamos una oración. Señor Dios, gracias en el nombre de Jesús. No merecemos más que la muerte, pero en Cristo Jesús recibimos vida y vida eterna. Muchas gracias. Te rogamos, nos ayudes, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Te recuerdo que estamos todos los días orando a las 6 de la tarde por nuestro México. Que Dios bendiga a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades sanitarias, para que la situación del coronavirus sea de una manera controlada. Y claro, que se cumpla la voluntad santa de Dios en esta situación. También te recordamos nuestros nuevos horarios, los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Y bueno, pues síguenos, suscríbete, ve los videos anteriores y muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.